Hay momentos en los que uno siente que la mente ya no responde igual. No es algo dramático al principio. Es sutil. Es silencioso. Es ese tipo de olvido que intentas justificar. Estoy cansado. Tengo muchas cosas en la cabeza. Ya no soy tan joven. Pero en el fondo, aunque no lo digas, hay una inquietud que te sigue como una sombra. Si estás aquí, no te vayas, porque lo que voy a contarte puede marcar el límite entre perder tu memoria o protegerla por décadas. Lo que viene ahora es una de las herramientas naturales más poderosas que tenemos para el cerebro, usada desde hace siglos y confirmada por la ciencia moderna. Todo comenzó con don Ernesto, un hombre de 79 años que llegó a mi consulta acompañado de su hija. Caminaba despacio, pero no por debilidad física, sino porque en su interior llevaba una ansiedad profunda. Cuando se sentó frente a mí, mantuvo sus manos entrelazadas sobre las rodillas, como si temiera que soltara algo invisible. Doctor, últimamente me siento perdido, dijo con una voz quebrada. Olvido las palabras. Olvido lo que iba a decir. A veces hasta olvido si ya comí. Su hija apretó su hombro con cariño, pero sus ojos decían lo que él no se atrevía a decir. Miedo. Miedo de seguir los pasos de su propio padre. Miedo de volverse alguien que ya no reconoce rostros. Miedo de perder la chispa que sostiene la identidad. Mientras hablaba, noté algo, esa mirada de incertidumbre. Ya la había visto en cientos de pacientes. Es el inicio silencioso. Ese punto en el que el cerebro empieza a enviar señales, pequeñas señales, de que algo dentro ya no está funcionando como antes. Pero la verdadera revelación llegó cuando su hija tomó la palabra, doctor. Él siempre fue muy lúcido, un hombre brillante, pero hace meses que empieza a repetir historias, llama a mis hijos por el nombre equivocado, y se desespera porque siente que su cabeza se apaga. Don Ernesto bajó la vista. Yo sé que algo está mal, doctor. En ese instante, supe que no bastaba con darle una explicación médica. Necesitaba darle esperanza. Necesitaba hacerle algo real. Lo que voy a revelarte tiene siglos de historia. Aparecen textos medicinales japoneses, chinos y griegos. Y hoy la ciencia confirma su poder para proteger el cerebro. Pero antes, había que encontrar el origen del problema. Le pregunté a don Ernesto cuando habían comenzado los olvidos. No sé, tal vez hace un año, respondió. Al principio eran pequeñas cosas, pero ahora, siento que pierdo pedacitos de mí cada semana. Ese detalle me dio la primera pista, progresión lenta, continua. Sin causa aparente, don Ernesto, le dije con suavidad, esto no es culpa suya, y no significa que su cerebro esté muriéndose. En muchos casos, la pérdida de memoria comienza porque el cerebro está inflamado, cansado, saturado. Él frunció el ceño de inflamado. ¿Como una rodilla? Exactamente, respondí. Pero cuando la inflamación ocurre en el cerebro, no duele. Se siente como lentitud, niebla, olvidos. Su hija apretó su mano, doctor. ¿Y eso tiene solución? Sí, pero antes necesitaban saber lo que estaba ocurriendo. Le expliqué, con la edad, el cerebro pierde ciertas sustancias naturales que lo mantienen joven. Pierde circulación, energía neuronal, antioxidantes. Y cuando eso pasa, las neuronas empiezan a comunicarse más lento. Don Ernesto respiró hondo, como si por primera vez entendiera su propia batalla. Pero hay algo más. La memoria no se pierde por falta de capacidad, sino por falta de protección de Elena. Su hija me miró fijamente. ¿Protección? ¿Cómo qué? Ahí fue cuando introduje la pieza clave. Hay una hierba usada durante siglos que protege las neuronas, reduce inflamación, aumenta la circulación cerebral y frena el deterioro cognitivo. Una hierba tan poderosa que incluso en estudios modernos ha mostrado efectos sorprendentes. Don Ernesto levantó la cabeza. ¿Una hierba? ¿Natural? Sí, respondí con firmeza. Natural, segura y extremadamente efectiva. Pero no podía revelarla aún. Antes tenía que explicar por qué funciona. O lo olvidarían al salir de la consulta. Don Ernesto, continué, su cerebro no está perdiendo memoria. Está pidiendo ayuda. Y esta hierba ayuda justamente en lo que su cerebro ha estado perdiendo. ¿Qué ayuda, doctor? Preguntó él con un leve temblor en su voz. Oxigenación, antioxidantes, protección de la mielina. Y algo aún más importante, reducción de la inflamación crónica que mata las conexiones neuronales. Su hija abrió los ojos, doctor. ¿Eso significa que aún hay esperanza? Más de la que imaginas, respondí. Pero es vital que entiendan por qué esta hierba funciona y cómo deben usarla. Don Ernesto se enderezó en la silla.
Su voz sonaba distinta ahora, más viva. Doctor, díganos cuál es esa hierba. Tomé aire. La diré, dije con calma. Pero primero necesitas saber la razón científica que hace que esta hierba proteja el cerebro mejor que muchas medicinas. Esta hierba aumenta un factor cerebral que casi nadie conoce. Pero sin él, la memoria muere. Los ojos de don Ernesto brillaron con urgencia. Doctor, ¿cuál es ese factor? Se llama BDNF, respondí. El fertilizante natural de las neuronas. La molécula que crea, mantiene y regenera la memoria. Su hija susurró, ¿y esa hierba aumenta eso? Sí, dije. Por eso puede cambiarlo todo. Pero esa explicación necesitaba profundidad. Y el nombre de la hierba. Debía revelarlo en el momento justo. Don Ernesto tomó el cuaderno de su hija y dijo, Doctor, estoy listo para saberlo. Sonreí, muy bien, don Ernesto. Don Ernesto sostenía el cuaderno con ambas manos como si fuera una tabla de madera en medio de un océano agitado. Su mirada tenía algo distinto ahora, una mezcla de esperanza y desesperación por entender exactamente qué estaba ocurriendo dentro de su mente. Y tú que estás aquí, no te vayas porque lo que voy a explicarte ahora es lo que miles de personas mayores jamás han escuchado. Y lo que puede marcar un antes y un después en tu memoria. Respiré profundo, don Ernesto. Antes de revelarte el nombre de la hierba, necesito que entiendas qué está pasando realmente dentro de tu cerebro. Él asintió lentamente. Explíqueme, doctor. Por favor, le dije, el cerebro no envejece porque sí. Envejece porque pierde tres cosas esenciales: comunicación, energía y protección. Su hija, Elena, levantó la vista. ¿Protección? ¿Como un escudo? Exactamente. Las neuronas necesitan un escudo contra los radicales libres, contra la inflamación y contra el estrés. Si ese escudo desaparece, la memoria cae. Entonces, dibujé con palabras el proceso que he visto repetirse en cientos de pacientes. Imagina que tus neuronas son árboles. Entre ellos pasan señales eléctricas como chispas iluminando un bosque. Pero si el bosque se llena de humo o inflamación, esas señales dejan de verse. Si los árboles pierden ramas o conexiones neuronales, la comunicación se vuelve lenta. Y si el suelo pierde nutrientes, el bosque entero se debilita. Don Ernesto respiró hondo. Doctor, ¿y mi bosque? ¿Se está apagando? No, don Ernesto, respondí. Tu bosque está pidiendo ayuda. Está pidiendo nutrientes que dejó de recibir hace años. La pérdida de memoria no empieza con el olvido. Empieza con hambre neuronal. Entonces le hablé del BDNF. Ese fertilizante cerebral que su cuerpo ya no produce igual. De Elena, dije mirando a su hija. Cuando el BDNF baja, las neuronas se mueren más rápido. Se reparan más lento y pierden la capacidad de crear nuevas conexiones. Sin BDNF, la memoria deja de crecer. Don Ernesto apretó el cuaderno con fuerza. ¿Y esa hierba de la que hablo? ¿Aumenta eso? Signo de interrogación. Sí, dije con firmeza. Y no solo lo aumenta, también protege las neuronas para que no se mueran. Su rostro mostró un brillo de esperanza tan profundo que casi pude sentirlo. Doctor, entonces todavía tengo tiempo. Claro que sí, pero necesitaba ir más hondo. Don Ernesto continuó. Hay tres causas silenciosas que están dañando su memoria. Elena tomó el bolígrafo de inmediato. Primera, inflamación crónica, que actúa como óxido en los cables del cerebro. Segunda, mala oxigenación, lo que hace que las neuronas trabajen en modo reserva. Tercera, baja producción de neurotransmisores, especialmente acetilcolina, que es la sustancia que permite recordar nombres y conversaciones. Don Ernesto cerró los ojos unos segundos. Entonces, mi cerebro está cansado. Exacto, respondí. No roto, no perdido, solo cansado. Y esta hierba de la que voy a hablarte es energía pura para ese cerebro cansado. Esta hierba protege la memoria, reduce inflamación, mejora la circulación y aumenta el BDNF al mismo tiempo. Elena frunció el ceño. Doctor, ¿de qué hierba estamos hablando? Respiré profundo, pero todavía no era el momento. Primero necesitaban saber algo más importante. Don Ernesto, su sangre y su cerebro no se comunican bien desde hace meses. Él abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Porque me dijo que se siente cansado después de comer, que le cuesta concentrarse y que siente presión en la sien cuando está estresado. Eso significa una cosa: mala microcirculación cerebral. Elena se llevó una mano al pecho. Doctor, ¿eso puede causar olvidos?
Puede causar eso y más: confusión, torpeza mental, falta de orientación. Las neuronas empiezan a trabajar con poco oxígeno y poca energía. Cuando el cerebro pierde circulación, pierde memoria. Es así de simple. Entonces, miré a don Ernesto directamente a los ojos. La hierba que estoy a punto de decirle es una de las mejores del mundo para mejorar la circulación cerebral. Una de las pocas capaces de llevar oxígeno a las zonas profundas del cerebro. Una lágrima rodó por su mejilla. Doctor, dígamela. Pero antes, necesitaba darle un último dato clave: el Alzheimer y el deterioro cognitivo comienzan cuando la inflamación se vuelve constante, la circulación baja y el BDNF cae. ¿Esta hierba ataca las tres causas? ¿Las tres?, preguntó Elena con incredulidad. Asombrosamente, sí. Ahora sí llegó el momento. Me incliné hacia adelante. Don Ernesto dejó de respirar por un segundo. Elena se acercó un poco más. Don Ernesto, la hierba de la que hablo. La hierba más estudiada, más usada y más poderosa para proteger el cerebro. Hice una pausa. Su emoción era palpable. Se llama Ginkgo biloba. Elena abrió la boca. Ginkgo. ¿Qué es Ginkgo biloba? La hierba japonesa y china usada durante más de 2000 años para la memoria. Y hoy la ciencia moderna confirma exactamente por qué funciona. Don Ernesto repitió el nombre en voz baja. Ginkgo biloba. Sí, dije con firmeza. Ahora te voy a explicar cómo actúa dentro del cerebro, qué dosis necesitas y por qué puede detener la pérdida de memoria en adultos mayores. Sus manos temblaron. Doctor, por favor, dígame todo. Sonreí. Claro, don Ernesto. Cuando dije el nombre Ginkgo biloba, don Ernesto se quedó totalmente inmóvil. Como si su cerebro necesitara un segundo para registrar lo que acababa de escuchar. Su hija, Elena, acercó el cuaderno lentamente y escribió las palabras como si fueran un tesoro recién descubierto. Pero una cosa era saber el nombre, y otra muy distinta entender por qué esta hierba es la más poderosa para proteger la memoria. Don Ernesto tragó saliva. Doctor, ¿cómo hace eso el ginkgo? ¿Cómo protege el cerebro? Respiré hondo. Don Ernesto, lo que voy a explicarle ahora es la razón por la que esta hierba ha sido estudiada en universidades de todo el mundo. El ginkgo no es solo un suplemento, es un sistema de defensa completo para el cerebro. Le expliqué lo primero: el Ginkgo biloba mejora la circulación cerebral como pocas plantas en la tierra. Sus compuestos, los flavonoides y terpenoides, abren microvasos sanguíneos que llevan oxígeno a zonas donde las neuronas estaban casi dormidas. Elena levantó la vista. ¿Eso significa que vuelve a encender partes del cerebro? Exactamente, respondí. Cuando una neurona vuelve a recibir oxígeno, recupera energía. Y cuando recupera energía, recupera memoria. Don Ernesto dejó escapar un suspiro. Doctor, yo he sentido mi cabeza como apagada, como si faltara aire ahí dentro. Eso es exactamente lo que pasa. Y por eso el ginkgo ayuda. Sin oxígeno, no hay memoria. Con ginkgo, la memoria despierta. Pero eso no era lo más impresionante. El ginkgo también reduce la inflamación cerebral. Continué. La inflamación es el enemigo número 1 del adulto mayor. Elena frunció el ceño. ¿De inflamación dentro del cerebro? Asombrosamente sí. Cuando comes mal, duermes mal, tienes estrés o acumulas emociones por años, el cerebro se inflama sin dolor. Esa inflamación destruye conexiones neuronales. Don Ernesto bajó la mirada. Doctor, he tenido estrés durante años. Asentí. Lo sé. Y por eso esta hierba puede ayudarle más que a muchos. Seguimos. El ginkgo también protege la mielina, la capa que recubre las neuronas. Cuando la mielina se desgasta, los mensajes se vuelven lentos, como si estuvieran atrapados en lodo. Elena tomó un bolígrafo nuevo porque el otro ya no escribía de entonces. Por eso se confunde mi papá. Exacto. Su cerebro no es lento porque esté fallando. Es lento porque está inflamado y sin protección. El ginkgo biloba reconstruye el escudo que el cerebro pierde con la edad. Luego vino la parte que más impactó a don Ernesto ahora. Lo más sorprendente, dije con voz firme, el ginkgo aumenta el BDNF. ¿Recuerda lo que es? Él asintió. Del fertilizante, de las neuronas. Exacto, cuando el BDNF sube, el cerebro hace 3 cosas increíbles: crea nuevas conexiones, repara las dañadas y protege las neuronas de morirse. Elena abrió los ojos con asombro. Doctor, ¿entonces esto puede revertir la pérdida de memoria? En muchos casos, sí. Hizo un silencio profundo, un silencio de esperanza. Don Ernesto apretó las manos. Doctor, necesito saber exactamente cómo tomarlo. Me incliné hacia adelante. Don Ernesto, escuche bien.
La dosis más estudiada y efectiva para adultos mayores es de 120 a 240 miligramos al día. Dependiendo del nivel de deterioro, Elena anotó con velocidad. Pero hay algo muy importante. El Ginkgo debe ser extracto estandarizado al 24% de flavonoides y 6% de terpenoides. Don Ernesto parpadeó. ¿Y eso dónde lo dice? En la etiqueta. Si no dice eso, no sirve. El secreto no es tomar Ginkgo, es tomarlo en su forma correcta. Luego le expliqué el tiempo. El Ginkgo no funciona en un día. Necesita de 4 a 12 semanas para despertar las neuronas dormidas. Elena levantó la mano. Doctor, ¿y causa efectos secundarios? Raros y leves. Pero no debe mezclarse con anticoagulantes sin supervisión médica. Identifiqué en ellos un alivio enorme. Don Ernesto me miró con una mezcla de emoción y temor. Doctor, ¿usted cree que puedo recuperar lo que he perdido? Respiré hondo. Don Ernesto, no solo creo que puede recuperar memoria, creo que puede ganar más claridad de la que ha tenido en años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo quiero volver a sentirme yo. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Lo vas a lograr, pero tienes que ser constante. 3 meses después, don Ernesto regresó y su transformación fue tan evidente que Elena casi lloró al entrar a la consulta. Doctor, me dijo, ya no repite historias. Se orienta mejor, recuerda fechas, está más animado. Lo escucho reír otra vez. Don Ernesto me extendió la mano con una sonrisa que no había visto antes. Doctor, volví. Esa palabra volví resumió perfectamente lo que el Ginkgo biloba puede hacer por un cerebro que aún está a tiempo de despertar. Si estás aquí, escucha, tu memoria no está condenada. Tu cerebro no está roto. La edad no te está robando nada. Lo que te robó claridad fue la inflamación, la baja oxigenación, el estrés acumulado y la falta de protección, pero eso puede cambiar. Si sigues aquí, escribe sigo en los comentarios, y si quieres que tu próximo video sea sobre la mezcla de hierbas más poderosa del mundo para la memoria, solo dímelo abajo. Estoy contigo en este camino.